días. En el día de hoy quiero, traer un tema de suma importancia relacionado, claro, a lo que es la nutrición en las diferentes etapas de la vida. Y hoy quiero, traer acerca de la importancia de la nutrición. La nutrición no ha llegado al mundo a ocupar un espacio dentro de la medicina o de las diferentes ramas de la medicina, sino que ésta viene a cubrir una necesidad, juntamente con el estudio de las vitaminas, con el estudio de los minerales y demás micro y macronutrientes. Viene a cubrir una necesidad en el ser humano, ya que el ser humano fue creado para poder, mantener en funcionamiento su cuerpo. Acuérdense que el cuerpo está compuesto por diferentes tipos de sistemas y cada uno de estos sistemas está compuesto por diferentes órganos. O sea, los sistemas están compuestos por órganos. Cada uno de esos sistemas necesitan de la nutrición directamente, o sea, está relacionado directamente con su funcionamiento la nutrición. Si la nutrición es baja, el funcionamiento de los sistemas y de los mismos órganos entonces desciende. Si la nutrición es ideal, entonces el desenvolvimiento de estos órganos y sistemas corporales sería óptimo. Pero si la nutrición se excede, de esta misma manera nuestro cuerpo se va a comportar. Es, difícil creer que un cuerpo, por ejemplo, que está en reposo, no tiene ningún tipo de gastos calóricos. Y déjeme decirle que sí, que en los diferentes momentos en el que el cuerpo pueda encontrarse, puede tener mayor o menor gasto calórico, pero siempre se tiene un consumo, un gasto. Y es ahí donde entra, por cierto, primeramente la alimentación. No podemos, llenarnos el estómago simplemente o comer simplemente para llenarnos el estómago, sino que debemos comer, alimentarnos con un objetivo. Y el objetivo es cubrir las necesidades que nuestro cuerpo está presentando. Existe lo que le llaman un metabolismo basal o gasto calórico en reposo. O sea, ese es el gasto calórico que todo organismo tiene sin estar haciendo nada, en otras palabras, acostado, vamos a decir. No importa en la condición de salud que pueda estar, aún puede estar, por ejemplo, con los ojos cerrados, inconsciente, y tiene un gasto calórico. Al contrario, en ocasiones, estando en esa condición, por el grado de estrés que tiene el cuerpo en esos instantes, el gasto calórico aumenta. Y es por esto que la nutrición, tanto en salud como en enfermedad, hay que prestarle atención. En la niñez como en la adultez hay que prestarle atención. En la locura como en la sensatez hay que prestarle atención a este aspecto de la nutrición en nuestras vidas. Por ejemplo, es el caso de la persona que está, vamos a decir, enferma. Vamos a decir que enfermedades nefróticas, las enfermedades de los riñones, tiene una necesidad específica, no solamente de calorías, o sea, los diferentes tipos de macronutrientes y ciertas vitaminas que necesita, sino que se amerita de una alimentación especial que vaya de acuerdo a la necesidad que posee en esos instantes. No solamente de cubrir las necesidades para que tanto los riñones, el hígado, el corazón y otros órganos que no se detienen aunque estemos durmiendo, aunque estemos en continuo reposo, existen órganos en nuestro cuerpo que no se detienen y para ellos se necesita mantener una continua ingesta de calorías para que éste pueda convertirlo en la energía que él necesita para mantenerse funcionando. Si esta energía entonces le faltara o si estas calorías le faltara, él va a buscar la manera, el mecanismo lo va a buscar para él convertir de lo que encuentre dentro de nuestro cuerpo
para él buscar, seguir trabajando. O sea, esos son como, diremos, mecanismos de acción que nuestro cuerpo en momentos de ayuno, él toma en acción para que el cuerpo no se detenga, porque inmediatamente, si llega el momento en el que no encuentra de dónde tomar para él seguir convirtiendo, diríamos, ya sea de las grasas almacenadas, ya sea por ejemplo de los carbohidratos que pueda haber almacenado, o de las mismas proteínas que nuestro cuerpo pueda tener y no encuentra nada, es posible que llegue hasta un colapso en el corazón y caigamos. ¿Por qué? Porque el corazón, el sistema cardiovascular, el sistema, por ejemplo, de excretor, donde está compuesto por los riñones y otros órganos más, el mismo hígado y demás órganos, el mismo cerebro, necesita de cada una de los nutrientes que nosotros consumimos. El cerebro, por cierto, es uno de los órganos que se les llama, digamos, glucodependiente, en donde este órgano necesita de la glucosa, se alimenta principalmente de los carbohidratos. Y es por esto que en la dieta, en el programa alimenticio, siempre la cantidad mayor de macronutrientes pertenece a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque existen órganos glucodependientes, en otras palabras, dependientes de las glucosas, y la mayor aporte de glucosa en nuestro organismo provienen de los carbohidratos. Si al cerebro usted simplemente los alimenta, o a su cuerpo lo alimenta, por ejemplo, con proteínas o con grasa, es posible que su cerebro le llame la atención de una u otra manera, porque el mismo cuerpo va a tener que buscar otro tipo de procedimiento, un procedimiento llamado cetosis, para poder convertir de otra fuente calórica, de otra fuente de macronutrientes, para convertirlo en energía, para convertirlo en glucosa. En este caso, por ejemplo, tomando de las proteínas, tomando de las grasas, a este procedimiento llamado cetosis, entonces para llevarlo a lo que él necesita, que es glucosa, para seguir su funcionamiento de forma normal. Cuando el cuerpo es sometido a algún tipo de dieta en donde los carbohidratos son muy pocos, sin necesidad, porque en ocasiones existen patologías, existen enfermedades en el que el cuerpo sí necesita de que los carbohidratos se bajen. Por ejemplo, es el caso de ciertas enfermedades cerebrales, como ciertos, desenfreno del cerebro, en donde el cerebro tiene una hiperactividad cerebral. Y esa hiperactividad cerebral lo lleva a que muchas veces convulsione. Y esas convulsiones, entonces hay que tratarlas, porque como el cerebro mayormente se alimenta con glucosa, y las glucosas mayormente provienen de los carbohidratos, entonces al disminuir la cantidad de carbohidratos que se consume, inmediatamente entonces la entrada de glucosa al cerebro va a descender. O sea, al descender la cantidad de glucosa al cerebro, inmediatamente esta hiperactividad cerebral entonces comienza a descender, que es el caso, por ejemplo, de situaciones tanto en hombres como en mujeres, que se presenta, que muchas veces lo tumba en diferentes lugares y comienza a morderse hasta la lengua. En la lengua y otras partes de su, muchas veces hasta mucha sangre, por ejemplo, bota cuando existe este grado de hiperactividad cerebral, y en ese caso, entonces, entraría en acción una modificación del consumo de macronutrientes en esta persona, para bajar el consumo de carbohidratos y aumentar entonces el consumo, en este caso sería de proteínas principalmente magras, no tanto por ejemplo con grasas, sino magras, una proteína pura, en donde la presencia de grasa no sea, lo ideal en esos momentos. Entonces, en cada condición de la vida necesitamos de la presencia de esta
de esta alimentación, de esta nutrición. Se dice según los estudios que el cuerpo necesita de alrededor de unas 7 vitaminas. Estas 7 vitaminas compuestas por las vitaminas liposolubles, como las vitaminas ADEC, o sea, la A, la D, la E y la K. Las liposolubles, estas, claro, para ser digeridas deben ser en medios grasos, que vienen principalmente a través de la ingestión de los lípidos y también, claro, de las mismas proteínas. Pero también están compuestas las vitaminas las hidrosolubles, las que son solubles en agua. En este caso están todas las vitaminas del complejo B, como la tiamina, la riboflavina, la niacina, el ácido pantoténico, la piridoxina, está también, por ejemplo, la cobalamina, está también otra más. O sea, todas estas vitaminas, también la misma vitamina C está también dentro de esta, y todas estas vitaminas el cuerpo las necesita continuamente, unas más que otras, claro, para su metabolismo normal a diario. En el caso, por ejemplo, de las vitaminas liposolubles, con el consumo en el cuerpo se almacenan, y una vez el cuerpo tiene suficiente de estas vitaminas, no sería necesario el consumo continuo de estas, porque tanto las deficiencias de estas vitaminas como los excesos crean problemas en nuestro organismo, en el funcionamiento normal del cuerpo. A diferencia de las vitaminas hidrosolubles, las solubles en agua, y como son solubles en agua, entonces nuestro cuerpo a diario las necesita. Nuestro cuerpo a diario las necesita. ¿Por qué? Porque acuérdense que a través de los fluidos corporales, como por ejemplo el sudor, el orine y otros fluidos corporales, por esas vías las vitaminas hidrosolubles, el cuerpo, principalmente los excesos, las desecha, las bota, las echa fuera, los excesos. Pero cada vez que nosotros nos alimentamos, consumimos, se necesitan de estas vitaminas, principalmente las hidrosolubles. Imagínese, por ejemplo, al momento de usted comer cualquier tipo de carbohidrato, pan, arroz, víveres, etcétera, las pastas, al igual, por ejemplo, las mismas proteínas, tanto proteína animal como proteína vegetal, necesitan continuamente de la presencia de las vitaminas hidrosolubles. Todas las vitaminas del complejo B se necesita para que esa digestión pueda hacerse de forma ideal, de forma adecuada. Y cuando estas vitaminas no están presentes en la alimentación, entonces pudieran llegar los momentos de indigestión, o mal digestión, o una, por ejemplo, digestión pesada, porque lo que se necesita en esos momentos, en esos instantes, no está en nuestro cuerpo. Y es por esto de que, a pesar de que continuamente comemos, muchas veces tenemos que tener, o prestar atención a los suplementos nutricionales, porque normalmente lo que comemos no posee las vitaminas que va a ayudar a nuestro cuerpo a digerir de forma ideal lo que estamos consumiendo, y que ésta pueda llegar a un desenvolvimiento feliz. En otras palabras, acuérdense que comemos para que nuestro cuerpo la digiera, y que esta digestión entonces pueda llegar a convertirse en glucosa, y esta glucosa convertirse en energía para poder caminar, y que aminoácidos que consumimos puedan, o mejor dicho, las proteínas que consumimos puedan ser convertidas en aminoácidos, y nuestro cuerpo convertirla nuevamente en proteínas, y poder mantener nuestros músculos fortalecidos, y tener la suficiente fuerza de poder subir y bajar escaleras sin ningún tipo de dolencias, que nuestras uñas, nuestros cabellos, nuestra piel se mantenga saludable. ¿De dónde provienen? De las proteínas.
Pero necesitan de las vitaminas hidrosolubles, necesitan de las vitaminas liposolubles, necesitan de cada una de estas. Una de las funciones importantes que realizan las vitaminas hidrosolubles son acciones de coenzimas. Las enzimas hacen una función de aceleración metabólica. Sin la función de las enzimas en el momento de digestión de la alimentación, es posible que nuestro cuerpo se durara de 12 a más horas para digerir un plato de comida que usted se comió. Imagínese, usted se come, por ejemplo, un plato de arroz con habichuela y pollo con un poco de ensalada y que dure en su cuerpo 12 o 14 horas para digerirse. Imagínese, en otras palabras, comió algo y se duró todo ese tiempo. Cuando llegue al final de la digestión es para que usted se acueste, simplemente. Entonces, ¿qué sucede? Que al no consumir la cantidad de calorías que su cuerpo necesita en una sola comida, es imposible mantener el cuerpo saludable e inmediatamente comenzará a presentar deficiencias. Y estas deficiencias con el tiempo entonces va a presentar diferentes tipos de enfermedades. Una vez más repetimos, tanto las deficiencias como los excesos crean diferentes tipos de patologías en nuestro cuerpo. Y es exactamente en la atención a la alimentación que nosotros buscamos cubrir estas necesidades que nuestro cuerpo a diario presenta. ¿Cuántas enfermedades pudiéramos nosotros, diríamos, echar a un lado, evitar, si prestáramos atención cómo se debe a la alimentación? ¿Cuántas enfermedades? Porque son muchas las enfermedades y las muertes, por cierto, que ha causado la alimentación inadecuada en todo el mundo. Son muchas. Imagínense, por ejemplo, en los hospitales, cuando una persona es llevado, por ejemplo, con algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad y lo internan. Inmediatamente lo internan, comienzan a prestarle atención a los síntomas que presentan. Si es el dolor de cabeza, comienzan a prestar atención al dolor de cabeza y comienzan a medicarlo en base a los síntomas que esta persona está presentando. Pero ¿qué sucede? Que esta persona, si la condición no ha mejorado con la medicación que lleva, entonces lleva una semana y posiblemente solamente están tomando en cuenta la medicación, pero la alimentación que va a permitir contrarrestar, óigame bien, contrarrestar la decadencia en la que el cuerpo cae cuando no se está alimentando, comienza y entra en acción. Y cuando sale a la semana, a los 15 días, que ya no tiene el dolor de cabeza, entonces sale con un problema mayor, con una desnutrición tan grande por la semana o los 15 días que no comió nada, que entonces hay que internarlo porque está una desnutrición tan grande y una desnutrición puede llegar a una condición tan tremenda que el corazón se le puede hasta detener. Vuelvo y repito, el corazón trabaja con calorías. Si no hay calorías, si no hay energías en el cuerpo, el corazón se detiene. Porque cada pulsada que el corazón da, cada movimiento que el corazón hace, necesita de esta energía. Es más, aún hasta el momento de usted estar masticando la comida, el momento de la digestión, el cuerpo necesita energía. Óigame bien, usted está comiendo para alimentarse. Usted está comiendo para cubrir las necesidades del cuerpo. Y en medio de esta acción corporal, el cuerpo tiene que buscar posiblemente de esa misma alimentación para él cubrir esa necesidad que tiene ahí. En otras palabras, como para pasarle de esa energía al
tanto al estómago como a los intestinos, para que cubra posiblemente ese 10% de la energía que necesita para que la digestión, el organismo tenga fuerza de poderla hacer. O sea, en todo se mueve la alimentación y la nutrición. ¿La nutrición de qué depende? De la alimentación que podamos tener. Si tenemos una buena alimentación, una alimentación ideal, asegúrelo que vamos a tener entonces una nutrición ideal, una alimentación ideal, y el cuerpo entonces vamos a tenerlo feliz, tranquilo, y cada uno de estos órganos podrá trabajar de manera ideal, de manera adecuada. De manera adecuada. O sea, atención a esto. Si usted se siente con algún tipo de comorbilidad, con algún tipo de enfermedad, preste atención a esto, porque la alimentación, dependiendo de la condición en la que estemos, es más, hasta dependiendo a la edad que tengamos, esta va cambiando con el tiempo. Las necesidades nutricionales son distintas con las enfermedades que podamos tener. Y si no prestamos atención a esta, podamos entonces estar alimentándonos mal, y en vez de mejorarnos en la condición en la que estamos, pudiéramos entonces entrar en agravar la condición. La alimentación va dirigida a mejorar su condición de vida, no a empeorarla. Y de usted va a depender en prestarle atención a esta.